Hola, hoy es mi cumpleaños. ¡Ajá! Pues sí, hoy cumplo años, amigos del canal, aunque vosotros estaréis viendo el vídeo pues 2 o 3 días después, ¿vale? Porque esto se publica siempre sábado o domingo, ¿vale? Pero entre semana es mi día y nada, me he dicho, como tengo la mañana libre, que hoy me he cogido el día libre en el trabajo, he dicho, bueno, voy a grabar un vídeo, me apetece grabar un vídeo especial. Ya sé que los especiales se suelen hacer cuando se logran cosas, ¿no? En YouTube, ¿no? En plan, 1000 suscriptores, 10.000, no sé qué. Pero yo, como ya sabéis que ni pido like, ni pido subs, ni nada de eso, a mí todas esas cosas, pues no sé, yo no soy de hacer eso, ¿vale? Yo soy más de hacer mi contenido y el que se quiera suscribir, el que le quiera dar like, que lo haga libremente, sin coacciones y sin nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que estoy muy contento porque se ha suscrito mucha gente y la verdad que hay bastante apoyo en los vídeos. Y no sé, pues muy contento de hacer nuevos amiguetes, ni que sea virtuales. Así que nada, muchas gracias a todos. Y nada, pues eso, voy a hacer un vídeo un poco especial así, un poco, no voy a decir improvisado porque llevo unos días que le he dado vueltas, digo, me gustaría hacer algo para el cumple. Y he pensado en hacer un vídeo de enseñando que por cierto, a ver si adivináis qué edad tengo, cuántos cumplo hoy. Es un cumpleaños especial para mí, la verdad que he tenido un año un poco complicado de salud. Si me habéis visto así con cara un poco ojeroso y que he perdido kilos, es que he tenido un año un poco difícil, pero bueno, aquí estamos, seguimos vivos. Y nada, pues eso, quería hacer un vídeo, digo, voy a enseñar mis videoconsolas de cuando yo era niño y preadolescente, ¿no? Los 5 primeros sistemas que yo tuve. Voy a hablar un poquito de cuál fue mi experiencia con ellos y voy a enseñar 2 juegos de cada sistema, o voy a comentar 2 juegos de cada sistema que fueron mis juegos favoritos de ese sistema. No voy a decir que sean los mejores, ni mucho menos, sino que fueron los que yo tuve y los que yo disfruté, ¿vale? Entonces espero que no salga un vídeo muy largo, que no sea una turra muy grande. Tampoco voy a enseñar los videojuegos, no voy a hacer unboxing de los juegos y tal, simplemente los enseñaré así un poquito, los comentaré y así me conocéis un pelín más, por lo menos mi bagaje en cuanto a los videojuegos de cuando yo era pequeño. Así que nada, venga, vamos a verlos. Bueno, y voy a empezar por la Atari, ¿vale? La Atari 2600, que, bueno, la voy a poner por aquí, la imagen de la videoconsola, que es una videoconsola que me regalaron unos reyes cuando yo era pequeño, la verdad que era un crío, y la recuerdo por el joystick con el botón y tal, que era bastante poco ergonómico, era una mierda ese mando, pero bueno, fue mi primera videoconsola, y esa videoconsola venía con este cartucho, que era de 32 en 1, que eran juegos muy básicos, a 2 colores, en negro y verde. Y recuerdo uno de boxeo que era muy, muy divertido. Claro, esta videoconsola gráficamente pues era muy primitiva, era de las primeras que salieron. Y yo tuve muy pocos juegos. Tuve este cartucho y luego también tuve que lo he recomprado con el tiempo, que es el Ikari Warriors, ¿vale? Que este es un videojuego que me gustaba mucho, que era como de guerra, tipo... bueno, para que os hagáis una idea, es lo que podría ser el Rocky and Pocky, ¿vale? Pero de guerra, básicamente, de ir para arriba, ¿no? Vista cenital, ir disparando, ir tirando granadas y demás. Esta videoconsola la perdí porque mi madre, todas las madres ya sabéis que hacen magia, son expertas en hacer magia porque hacen desaparecer cosas cuando hacen limpieza. Y la Atari 2600 con todo desapareció. Pero bueno, últimamente, hace poco, mi amigo Pablo, del portero de mi equipo, me regaló la suya, que es una clónica, pero bueno, me sirve para jugar a este Ikari Warriors y para el 32 en 1. Tengo alguno que otro más del Atari, es un sistema que, bueno, me hace gracia, pero tampoco es un sistema para mí prioritario en cuanto a coleccionismo, ¿no? Simplemente me hace gracia los juegos que jugué en su día. Luego, más adelante, mi tía también me regaló unos reyes, me acuerdo perfectamente, o unas navidades, no sé si fueron navidades, me regaló la Game Boy, esta Game Boy, esta precisamente, esta Game Boy que me ha dado muchas horas de alegrías y de juegos, y la verdad que esta videoconsola me venía con el Tetris, y yo al principio jugaba al Tetris, pero lo que normalmente hacía era ir al videoclub, a un videoclub que había aquí al lado, que había antes en mi pueblo, y alquilaba los juegos de la Game Boy y disfruté mucho de esta videoconsola gracias a ese videoclub. Y mi videojuego favorito
era el Super Mario Land 2, que no lo puedo enseñar, iba a enseñarlo y... Este es el 1, este es el 1, ¿vale? Iba a enseñar el 2 y resulta que no lo tengo. Acabo de caer en la cuenta de que no lo tengo, yo pensaba que lo tenía. Game Boy es de esos sistemas que voy a coleccionar únicamente en cartucho suelto, con la cajita esta. No voy a engorilarme en buscar cajas, ¿vale? Porque es un sistema que cuesta de conseguir y demás. Y me gusta tenerlas así, ¿vale? Pero sí que es verdad que los títulos más importantes para mí, como pueda ser ese Super Mario Land 2, me gustaría tenerlo completo. Así que seguramente me busque el juego completo. Pero bueno, sé que me va a salir caro, así que si... ya veremos qué pasa. Igual no puede ser, igual queda solamente en un anhelo. Así que nada, bueno, el Super Mario Land 2 para mí es el mejor videojuego de la Game Boy, por lo menos el que a mí más me gusta, ¿eh? No voy a decir tampoco que sea el mejor de todos, pero a mí es que ese videojuego me encantaba, el Super Mario Land 2. Aparte lo considero que es un juego muy, pero que muy bueno. Y luego también mi primer videojuego que me compraron, que me regalaron, que le tengo mucho cariño, es este, Pitufos, ¿vale? Que es de los pocos juegos que tengo completos en Game Boy. Solo tengo este y 2 Pokémon, o sea, no tengo más juegos completos de Game Boy. Y este me lo regalaron también unas navidades o un cumpleaños, no recuerdo. Y también es un muy buen juego de plataformas, lo recomiendo, de verdad. Y también le eché muchas horas y la verdad que me lo pasé varias veces. El juego no es muy complicado, pero porque si me lo pasaba yo siendo un crío, el juego muy complicado no era. Pero bueno, es un buen juego también, lo recomiendo para que lo probéis y ya veréis que es un muy buen plataformas. Y el siguiente sistema que tuve fue la Nintendo NES. Aunque yo tuve una clónica, yo creo que todo el mundo ha tenido una clónica, o casi todo el mundo tuvo la clónica. Lo que pasa es que mi clónica, después de tantas horas de jugar con ella, murió, dejó de funcionar. Pero mi amigo Germán me regaló su Nintendo NES, cuando él ya se compró un ordenador y tal. Me regaló su Nintendo NES con bastantes juegos y la verdad que disfruté muchísimo esa videoconsola, le guardo un cariño impresionante, no solamente cuando él me la regaló, sino jugando en su casa porque éramos vecinos y yo recuerdo bajar todos los días a casa de mi amigo Germán a jugar a la NES. Y nos viciábamos mucho a este videojuego. Teníamos muchos videojuegos, el Bubble Bobble, el Russian Attack, ¿qué más teníamos? El Mario, el Punch Out, y también teníamos el Blade of Steel, ¿vale? Voy a enseñar el Blade of Steel, que este es un videojuego que nos encantaba, es un videojuego de hockey y jugábamos uno contra uno, hacíamos torneos y la verdad que el videojuego estaba súper chulo porque además no solamente jugabas a hockey, sino que también te podías calentar, te podías pegar, porque no sé si os sabéis, pero en Estados Unidos, en el hockey, están permitidas las peleas de uno contra uno, entonces se pegan entre ellos y el árbitro no para el partido, deja que se peguen. Y aquí te podías pegar para conseguir una posesión de un disco, entonces, no sé, me hacía mucha gracia. Mi madre volvió a hacer magia y desaparecieron también todos los juegos de la NES con la consola NES, desaparecieron. Fue la última vez que hizo magia mi madre en cuanto a videoconsola. Desaparecieron más cosas a las que les tenía cariño. Pero bueno, en este caso también desaparecieron y este lo volví a comprar en un Cash Converters, me costó no sé si 14 o 15 euros, no me costó mucho. Y es el único juego que he podido recuperar hasta la fecha de todos los que tuve. Y el otro juego que yo disfruté muchísimo, que para mí es mi juego favorito de la Nintendo NES, voy a enseñar la versión japonesa, que es la que tengo, es el Mario Bros 3. Yo creo que este juego es un juego increíble, yo creo que a todo el mundo le gusta el Mario Bros 3, ¿vale? Y yo este lo jugaba porque se lo pedía a mi amigo Víctor, que él lo tenía y él me lo dejaba y yo lo disfrutaba un montón, el Mario Bros 3. Sí que es verdad que hacíamos un poco de trampas, utilizábamos la flauta para ir pasando entre mundos, pero bueno, disfruté mucho ese Mario Bros 3 y es otro de los videojuegos que quiero tener completos en Nintendo NES. Y después de los 8 bits vinieron los 16 bits, generación que yo me salté esa generación porque a mí me regalaron un ordenador también, a mí siempre me ha gustado, yo siempre me he considerado jugador de ordenador más que de videoconsolas. Para mí las videoconsolas han sido como residuales, o sea, han sido como satélite, ¿no? Mi centro gravitacional siempre ha sido el PC. Es ahora cuando empiezo a tener más vidilla con las videoconsolas. La Switch para mí ha sido un antes y un después en cuanto al coleccionismo, en volver a meterme en esto. Yo siempre he intentado conservar mis videojuegos, ya vais a ver que ahora que tengo videojuegos de cuando yo era crío, tengo colecciones de juegos de otros sistemas de cuando yo era crío o preadolescente,
que los conservo tal cual y que he ido ampliando desde hace tiempo. Siempre me ha gustado coleccionar, no es algo de ahora. Ahora me estoy empezando a poner, ahora estoy engorilado con la Switch y estoy empezando a ponerme con esos 16 bits que tanto anhelé yo en su día, que yo tanto jugaba en casa de amigos, pero que yo nunca tuve. Yo siempre pensé, en algún día me pediré para Reyes la Mega Drive, que era el que a mí el sistema que a mí me gusta, que más gracia me hacía, más que Super Nintendo, me hacía gracia Mega Drive. Pero bueno, luego, ¿qué pasó? Pues que me compré el PC y que con el PC, pues como que dejé de lado el tema de las videoconsolas, hasta que un día entré a un kiosco, vi una revista, creo que era la Hobby Consolas, con un Son Goku con Goku en la portada, y dije, uy, una revista y sale Goku, y entonces me la compré, y resulta que me enteré que iba a salir una nueva videoconsola de Sega, que se llamaba Sega Saturn, y que iba a traer un videojuego de Dragon Ball que a mí me explotó la cabeza, porque yo jugaba en casa de mi amigo David al L'Appel du Destin, el Dragon Ball de Mega Drive. Y yo jugaba con él y era un 1 contra 1, ya sabéis qué juego es, ¿no? El típico clásico de 1 contra 1, como los Street Fighter. Muy buen videojuego, la verdad. De hecho, fue el primer videojuego japonés, bueno, el primer videojuego japonés que compré en Mercari. Pero claro, salió ese Dragon Ball The Legend, que era el 3 contra 3 y venían chorrocientos personajes, eran 30 y pico personajes, creo, no recuerdo, pero eran muchísimos personajes y podías hacer un modo historia larguísimo. Entonces era como, wow, me explotó la cabeza y dije, quiero esa videoconsola porque quiero jugar a ese videojuego. Y como yo, todos los críos de mi barrio, todos se pidieron para Reyes la Sega Saturn con el Dragon Ball The Legend. Yo creo que la Sega Saturn es la videoconsola que más gente me he cambiado videojuegos cuando era crío, porque todo el mundo la tenía y cada uno tenía sus videojuegos luego, aparte del Dragon Ball The Legend, y era siempre cambiándote juegos con la gente. Disfruté muchísimo la Sega Saturn. Yo sé que la gente se hizo más famosa la PlayStation 1 con la piratería y tal cual. Yo es que tuve la Sega Saturn y la verdad es que la recuerdo como una videoconsola increíble, con los CDs de las demos y demás, que también tenía la Sega Saturn. Tenía un montón de CD de demos y cada consola venía con un CD random de demos y también nos las íbamos intercambiando entre nosotros. Entonces le guardo un cariño a la Sega Saturn, es de mis sistemas favoritos. Pero cuando fui a comprar, cuando mis padres fueron a comprar la Sega Saturn para regalármelo en Reyes, no había stock ya del Dragon Ball The Legend y me compraron este X-Men Children of the Atom. Fue mi primer videojuego de la Sega Saturn y lo disfruté muchísimo también, de de pelea clásica, de 1 contra 1. Bastante complicado el Magneto, que es el último luchador con el que tienes que luchar. La verdad que creo que solo me lo pasé una vez. Logré pasármelo una vez. Pero la verdad que lo disfruté muchísimo. Y luego ya sí que conseguí el Dragon Ball The Legend, que a este videojuego le eché muchísimas horas, pero muchas horas, o sea, no os lo imagináis. Y es un videojuego que sí que es verdad que ha envejecido un poco para allá, ¿vale? Un poco meh. Pero, no sé, sigue siendo muy curioso. Me haría gracia que sacaran un videojuego de Dragon Ball de este estilo, con nuevos gráficos y con nuevas ideas y nuevas tecnologías. La verdad, porque era un juego bastante, no sé, bastante curioso. Es como un Tenkaichi, pero en 3 contra 3. Y no tenías que hacer combos para hacer los ataques, sino que tenías que ir rellenando una barra de energía y cuando rellenas esa barra de energía, ¡pam!, podías soltar el ataque que se hacía solo. Los combos era solamente de pegarse. Entonces, no sé, un videojuego muy curioso de Dragon Ball. Y el último sistema, la última videoconsola que tuve ya, de las que considero retro, ¿no? Más retro, fue la Nintendo 64. Otra videoconsola que disfruté muchísimo. Otra videoconsola que alquilaba muchos videojuegos en el videoclub y que luego, cuando cerró el videoclub, pude comprar esos videojuegos. Y la verdad que tengo una colección bastante amplia gracias a ese videoclub que cerró y me llevé barricas y todos los juegos que habían allí. Aunque cometí muchos errores, en aquel entonces no tenía el concepto de videojuegos que tengo ahora. Es decir, recuerdo dejar allí en el videoclub un Goemon y comprarme un NBA porque me apetecía tener un juego de baloncesto. Y ahora es como decir, what the fuck, qué coño hice, ¿no? Pero yo la disfruté muchísimo, se la regalaron a mi hermana, esa videoconsola. Y la disfruté muchísimo, por supuesto, con el Super Mario 64, juegazo increíble, muchísimas horas de gameplay, muchísimas,
pero realmente poco que comentar del Mario 64. Juego conocidísimo. Pero al que realmente le eché horas, que para mí es top 3 de mis juegos favoritos de toda la vida de los que he jugado, pues no podía ser otro, es el Ocarina of Time, con el librito de traducción de textos, porque este juego venía en inglés y te venía con este librito con los textos traducidos, tenías que ir buscando aquí lo que te decían en el videojuego, y este videojuego lo tengo nuevísimo, porque yo era de sacarle el juego, el cartucho, dejarlo ahí, la caja guardarla, y están nuevísimos. Y les tengo un cariño increíble a este videojuego. Ojalá sean verdad esos rumores que dicen que va a salir una versión para Switch, una nueva versión, un remake para Switch. Espero que lo hagan bien, que lo hagan, que mantengan la esencia del juego y que sea real eso, ¿no? Y si es para la Switch 2, pues casi que mejor, ¿no? Porque es un videojuego al que, de verdad, no me importaría volver a rejugarlo una cuarta o una quinta vez, porque no sé cuántas veces lo he jugado ya al juego. Y le tengo un cariño especial. Bueno, estos han sido los 5 sistemas, las 5 videoconsolas que yo tuve en mi niñez o preadolescencia hasta los 13-14 años. Igual por ahí podéis adivinar mi edad, más o menos. Si tuve un Atari 2600, mirad si soy un señor ya, ¿eh? Soy un señor mayor ya. Pero antes de acabar os voy a enseñar los dos grandes sagas o los dos videojuegos que yo más horas le he echado. No igual los que más horas le he echado, pero los que más he disfrutado en el PC. Porque realmente, como he comentado, el PC, el ordenador, ha sido el sistema de mi niñez y mi adolescencia. Ha sido el sistema en el que yo más horas, el que más he disfrutado y el que más cositas he hecho. Y por el que yo, pues, luego pues estudié programación y siempre me ha gustado trastear los PCs y demás. Y siempre ha sido un friki de los ordenadores, ¿vale? Y uno de ellos no podía ser otro, porque a todos los amantes del fútbol nos ha gustado la saga PC Fútbol. Y yo empecé a jugar al PC Fútbol 3, que venían en disquetes. Luego jugamos al 4. Luego ya la cosa dio un salto ya y salió el PC Fútbol 5. Pero la perfección realmente, la perfección en cuanto a videojuegos fue este PC Fútbol 6. Este PC Fútbol 6, que yo creo que este juego es el que más he disfrutado, porque el 7 ya no funcionaba tan bien, ya no estaba bien optimizado, pero este PC Fútbol 6, este fue para mí la leche, con Michael Robinson, pero no solamente el PC Fútbol 6, es que era el PC Calcio con la Liga Argentina, era también la Liga Inglesa, y luego también las extensiones, que lo que son DLCs ahora mismo, pues eran los fichajes, ¿no? De los fichajes que luego se iban haciendo y las mejoras que le iban haciendo al juego. Pues todo esto lo vendían como unos fascículos en los kioscos y valían muy baratos. Eran muy baratos estos videojuegos, la verdad. El PC Fútbol y tal eran baratísimos. Yo recuerdo que a lo mejor valían 1000 pesetas o 2000 pesetas. Y que eso serían ahora unos 20 euros. Y le eché muchas horas. Rompimos muchos ratones con este videojuego, con este PC Fútbol. Y luego sí que es verdad que los Football Manager que han ido saliendo de Sega, también le he echado muchísimas horas. Me encantan los managers de fútbol. A mí los FIFAs no me gustan. A mí los juegos de jugar yo con el muñeco no me gusta. A mí el fútbol me gusta jugarlo a mí, en el campo. A mí lo que me gusta es hacer de entrenador o hacer de presidente y todas estas cosas, las gestiones del club. Y esos videojuegos son los que siempre me han gustado. Y bueno, y el segundo videojuego, la segunda saga, la segunda IP de mi vida, que luego ha ido evolucionando con el paso de los años y yo yo no he jugado muchos videojuegos de los últimos 20 años, de los sistemas más modernos. Todo el mundo ha jugado, que si el God of War, que si el no sé qué. Es que yo estaba a otras cosas. Porque yo era fan acérrimo de la saga Warcraft. Este Warcraft 2, Tides of Darkness, que se titula igual que el libro, que narra los hechos del Warcraft 2, fue mi videojuego favorito durante muchísimos años. Este me lo regalaron unos reyes. Con la expansión. Y este videojuego, que es un RTS de estrategia, no solamente yo me gustaba jugar las campañas y jugar la historia en modo historia, sino que también tenía un editor, venía con un editor de mapas y yo pasaba horas y horas y horas haciendo mapas. Ríete del Dota 2. ¿Sabéis el Dota 2 que todo empezó en los mapas del StarCraft? Por cierto, otro RTS que me encanta. Pues yo hacía ya mis dotas, yo ya las hacía, mis propias campañas, yo ya las hacía con el editor de este juego, del Warcraft 2. Que claro, luego esto ha ido derivando al Warcraft 3,
al World of Warcraft y demás. A mí el Warcraft 3 ya no tenía la magia para mí que tenía este Warcraft 2, ¿vale? Ya aquí era más rollo Warhammer, ¿vale? Era todo rollo Warhammer. Y el Warcraft 3 ya era muy cartoon, demasiado desfigurados los personajes, ese 3D tan... Pero luego el World of Warcraft, la verdad que me he tirado como 10 años jugando al World of Warcraft y por eso tengo un vacío de videojuegos en mi historial de consolas. No soy muy conocedor, o sea, no tengo tanta experiencia con las videoconsolas más modernas, porque yo es que era un drogadicto del World of Warcraft. Pues hasta aquí el repaso a mi bagaje de cuando era crío de videojuegos. Ha sido un vídeo un poco largo, disculpad la turra. Ha sido un vídeo que a lo mejor no interesa mucho, pero bueno, a mí me hace ilusión hacerlo, amigos. Así que nada, bueno, y antes de terminar quiero aclarar una cosa, que en el vídeo anterior estuve comentando todo el tema de la camiseta, de los bonsáis y demás, que quiero aclarar que eso no fue una promo ni nada de eso, o sea, es que David Ruiz es amigo mío personal, de la infancia, de toda la vida, del pueblo, nos conocemos de siempre, somos colegas y como él está enfrascado en todo esto de los bonsáis y es un crack y tal, dije, oye, pues mira, pues voy a comentarlo en mis vídeos y igual por ahí te puedo echar una mano, ¿no? Porque, bueno, pues que somos colegas al fin y al cabo, ¿no? Entonces que no es ni una promo ni nada de eso, no, yo no cobro ni nada de eso, o sea, simplemente pues es una recomendación de un amigo mío y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.